Ya en esta clase vamos a entrar de lleno al análisis del texto, al análisis del pasaje. Y esta noche vamos a estar analizando el texto del capítulo 1, del versículo 1 al 5. Esta noche vamos a estudiar estos primeros 5 versículos, así que ten tu Biblia abierta, ten tu Biblia a la mano. Dábamos por hecho de que ya leíste el libro de los Hechos por lo menos una vez completo para que puedas tener una idea panorámica de todo el contenido del libro. Así que sin más, vamos de lleno, Hechos 1, 1 al 5. Vamos a analizar cómo aparece aquí un mandato del Señor, aparece algo que se le llama el don y vamos a ver también quién es el que otorga este don. Si ya tienes ahí la escritura, vamos a leer. Dice la palabra en el verso 1, 1 al 5. Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Iniciamos el libro de los Hechos con el saludo, la introducción que hace Lucas hacia Teófilo. Hay varias teorías acerca de quién es este Teófilo, si verdaderamente era una persona, si era la iglesia. Muchos análisis que se han hecho alrededor de esta persona debido a que no tenemos más información de él. No tenemos datos biográficos de él en alguna otra parte, salvo también que a él se le dirige el Evangelio de Lucas. Y también debido a su nombre. Su nombre viene de Teos, que significa Dios, y Filo, amor, lo cual significa el que ama a Dios. De manera histórica, de manera tradicional, nosotros consideramos y aceptamos el hecho de que Teófilo era una persona como Lucas. No tenemos más información de él, pero sabemos que Teófilo era un nombre común en los tiempos del Nuevo Testamento, así que seguramente este varón fue un amigo de Lucas. Que sí sabemos de él, que de manera muy probable era una persona de alta posición, de alta jerarquía. Esto lo descubrimos en el libro de Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 3, cuando Lucas le dirige a él el Evangelio, le dice: oh excelentísimo Teófilo. Esta palabra excelentísimo puede significar que él era una persona prominente, una persona con recursos bastante altos, y es probable que él haya sido quien distribuyera las copias tanto de Lucas como de Hechos. Fuera de esto no tenemos más información acerca de este varón, que es Teófilo. Una de las cosas que nos llama la atención es cómo aparece la persona del Espíritu Santo desde el verso 2, y eso nos muestra que Lucas está enfatizando el ministerio del Espíritu Santo y va a ser un tema principal en el libro de los Hechos, como también lo fue en su Evangelio en Lucas. Una de las cosas que nunca debemos olvidar y que debemos entender es la importancia que el Espíritu Santo tiene en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cuál es la relación que hay entre el Espíritu Santo y el creyente, y cómo debemos permitir que el Espíritu Santo ministre a través de nosotros? Entonces, el Espíritu Santo va a ser un tema que va a bañar todos los demás temas a través de los 28 capítulos del libro de los Hechos. ¿Qué sucede en estos primeros versos? Lucas le explica a Teófilo
que en el primer relato él había comenzado a enseñar, él había relatado lo que Jesús había comenzado a hacer hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por el Espíritu Santo. Y después aparece un mandato que el Señor Jesús le da a los discípulos. Dice el verso 3, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Verso 4, una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Aparece de inmediato un mandato que el Señor Jesús le da a los discípulos. De manera muy general, si hacemos esta pregunta a la iglesia, ¿cuál fue el último mandamiento que Jesús le dio a la iglesia? Casi todos contestarán que fue la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan y guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sin embargo, Lucas nos muestra tanto en el Evangelio, en Lucas 24:49, como aquí en Hechos, en el verso 4 y 5, un mandato que le da de manera específica a los apóstoles, una orden que el Señor les da. Lucas le registra estas dos veces, y este fue un mandamiento que Jesús dio después de la resurrección. Jesús le mandó a los apóstoles, a los discípulos, que no salieran de Jerusalén hasta que, o sea, hay un punto determinado, hasta que hayan recibido el don prometido por el Padre. Este es el mandamiento que el Señor Jesús le da a los apóstoles. Jesús dio una orden, dio un mandato. Pero aquí sale algo interesante. Jesús les está dando la orden de esperar recibir un regalo. Y generalmente cuando hay algo que te van a regalar, no es necesario que te den una orden. Si el banco te dice: te voy a condonar todo tu crédito, no, no tendría que dar mayor énfasis o darnos alguna orden para que nosotros lo recibiéramos con gusto. Sin embargo, los discípulos, el Señor Jesús les tuvo que enfatizar una orden de esperar un regalo. ¿Por qué tendría el Señor que enfatizarles tanto el que ellos esperaran un regalo? ¿Qué motivos habría para desechar un regalo? Bueno, podemos a través del libro de los Hechos darnos cuenta que hay por lo menos tres motivos, tres razones por las cuales era necesario que el Señor Jesús les enfatizara la importancia de cumplir este mandamiento. Y la primera razón es que ellos no se habían percatado de cuán grande era la tarea que tenían por delante. Ellos no tenían ni siquiera idea de que había iniciado una época única en la historia, como era el tiempo de la iglesia. No comprendían que el evangelio también era para los gentiles. Recordemos que este fue un punto de choque muy fuerte que hubo en la iglesia en Jerusalén, y ellos no habían comprendido que el evangelio incluía a todas las razas, iba más allá de los límites que ellos habían conocido. Ellos conocían Jerusalén, conocían Nazaret, Capernaum, pero ellos se iban a enfrentar a naciones paganas, se iban a enfrentar a personas que no tenían temor de Dios, a personas que no tenían conocimiento del Dios de Israel. Era una tarea supremamente grande y ellos no habían comprendido eso. Esto podría motivarlos a no quedarse a esperar el don prometido por el Padre, sino a movilizarse de una vez. La segunda razón por la cual el Señor tuvo que enfatizar la necesidad de esta orden es que ellos tampoco se habían dado cuenta de lo difícil de la tarea, no solo de la magnitud, sino también de la dificultad. Y cuando hablamos de la dificultad, es que verdaderamente ellos se iban a enfrentar a persecuciones, a tiempos difíciles que no habían enfrentado
mientras estaban con el Señor Jesús. Ellos estaban emocionados, estaban gozosos por la resurrección del Señor. Lo habían visto venir de la tumba, resucitar de los muertos. Estaban tan emocionados por todo lo que había sucedido, y muchas veces la emoción nos impide ver la realidad. Ellos estaban como niños que no tenían la menor idea de lo que les esperaba al llevar el evangelio a lugares lejos a los que ellos estaban acostumbrados. Ellos iban a enfrentar persecución, ofensas, burlas, pérdidas de gente querida, pérdidas de casa seguramente, encarcelamientos e incluso la muerte. Pero en este momento ellos no estaban pensando en eso. Ellos no se habían dado cuenta de cuán difícil iba a ser esta tarea. Así que el Señor tuvo que enfatizar con una orden que esperaran este regalo prometido. Otra razón por la cual este énfasis en el Señor Jesús era importante es que no se habían dado cuenta los apóstoles, los discípulos, acerca de la extensión de la tarea. No solo de la magnitud y de la dificultad, sino también de la extensión, hablando en términos de tiempo. Los discípulos creían que el Señor estaba a punto de establecer su reino. Recordemos que los profetas del Antiguo Testamento habían hablado acerca del Mesías que vendría a restaurar el trono de David. Por eso cuando el Señor Jesús entra en Jerusalén, lo reciben con las palmas diciendo: Hosana al Hijo de David, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Esto significaba que ellos estaban esperando que el Señor Jesús tomara el trono de David, su padre, el trono prometido a David y la restauración del reino prometido a Israel. Él había vencido la muerte, así que muy seguramente en cualquier momento vencería a los romanos y sería mucho más sencillo. Eso es lo que estaban pensando los discípulos. Lo que ellos no sabían es que la obra era más larga de lo que ellos se imaginaban. Aún el apóstol Pablo, cuando vivió y ministró a la iglesia y se dirigió a los tesalonicenses, él esperaba estar vivo al momento de la venida del Señor Jesús. Sin embargo, han pasado ya 2000 años y la tarea que le fue encomendada a estos hombres sigue en pie a través de la iglesia. Así que ellos no tenían clara la magnitud de la tarea, la dificultad de la tarea, ni la extensión de la tarea. Por eso el Señor Jesús les tuvo que dar una orden, un énfasis muy fuerte para decirles que esperen en Jerusalén la promesa del Padre. Ahora, quiero que te pongas en los zapatos de los apóstoles. ¿Por qué esperar para ser testigos del Señor? ¿Por qué esperar para compartir con otros que Jesús había resucitado de los muertos? ¿Por qué esperar para ir a ser discípulos si ellos ya habían llevado a cabo la obra del ministerio cuando estaban con Jesús? Ellos podían pensar que ya estaban capacitados. Piensa en esto. Los discípulos habían caminado con el Señor por 3 años. Lo habían visto convertir el agua en vino. Lo habían visto caminar sobre las aguas. Lo habían visto alimentar a 5,000 personas, a 4,000 personas, levantar a los paralíticos, dar la vista a los ciegos, limpiar a los leprosos, sanar a todo tipo de enfermos, reprender a los demonios. Lo habían visto, por lo menos 3 de ellos, transfigurarse y hablar con Moisés y Elías. Ellos mismos, como discípulos, como apóstoles, habían recibido la autoridad del Señor Jesús para sanar enfermos y echar fuera demonios. Habían predicado del reino e incluso habían bautizado gente. ¿Qué más necesitaban? ¿Qué más necesitaban para estar capacitados y llevar a cabo esta orden de ir a ser discípulos? Estaban mucho más capacitados que todos nosotros los que vivimos en la
era actual de la iglesia. Nadie de nosotros vio a Jesús caminar sobre el agua de manera presencial. Nadie de nosotros vio al Señor Jesús abrir los ojos de los ciegos de manera presencial. Ellos sí. Y no solo eso, lo vieron morir en una cruz. Vieron cómo fue traspasado su costado, cómo fue sepultado en la tumba y resucitar al tercer día. Comieron con él, con el Cristo resucitado. No había nadie que pudiese refutar lo que ellos habían visto con sus propios ojos, con sus oídos, lo que habían palpado. Ellos estaban caminando y hablando y escuchando a Cristo resucitado. Estaban capacitados. ¿Qué más? ¿Por qué tenían que esperar? Bueno, el Señor Jesús tenía una razón muy importante para hacerlos esperar. Y esa razón es que les faltaba algo único que jamás se había dado en toda la historia de la humanidad. Desde Adán hasta el momento en el que ellos se encontraban, ningún hombre había experimentado ni recibido lo que ellos tenían que esperar. ¿Qué es esto? Es el bautismo en el Espíritu Santo. Y es que el bautismo en el Espíritu Santo es el distintivo de la era de la iglesia. Es lo que distingue esta época y la manera como se lleva a cabo el ministerio del Señor a todas las demás épocas en las cuales el Señor ha utilizado a grandes hombres, como usó a Elías, como usó a Eliseo, o a Josué, o a Moisés. Ninguno de ellos fue bautizado en el Espíritu Santo como estos hombres lo iban a hacer. Iban a entrar a una relación única y más profunda de la que ya habían conocido con la persona del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús les dijo: les conviene que yo me vaya. Les conviene, porque si no, no vendría el don prometido, no vendría el consolador, el abogado defensor, el paracleto. Ahora, detente a pensar esto. Si los apóstoles, que estaban totalmente capacitados, que incluso habían echado fuera demonios, sanado enfermos y estaban viendo al Cristo resucitado, si ellos necesitaban esperar el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no lo necesitamos? Lamentablemente, el tema del bautismo en el Espíritu Santo es un tema que ha sido mal entendido por muchos sectores del cristianismo y del cristianismo evangélico. Y actualmente, dentro del sector del cristianismo más popular, si se le puedo llamar de esa manera, que es el carismatismo, está creciendo ampliamente, es un tema que también se ha hecho a un lado. Más adelante, a través del análisis del libro que vamos a ir llevando, hoy solo estamos en los primeros 5 versos, vamos a entrar de lleno al tema del bautismo en el Espíritu Santo y vamos a entender si está vigente hoy como estuvo vigente en estos apóstoles, si se repite la experiencia como la tuvieron ellos, si se da en la regeneración. Bueno, estos son temas que vamos a abordar más adelante, pero yo te quiero dejar con esto en mente. Los apóstoles necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra del ministerio que el Señor les había encargado. Nosotros también necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra del ministerio que Dios nos ha encargado. El Señor no les dio una sugerencia, les dio una orden de esperar el don prometido por el Padre. Dice el verso 4, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Te repito, si alguien te dijera,
tengo un regalo para ti, te estoy mandando un refri, una estufa, una sala y un auto nuevo a tu casa. Así que necesito que estés allí. No habría más necesidad de hacer un énfasis de no salgas de tu casa, porque cualquiera se quedaría en su casa para recibirlo. Sin embargo, aquí el Señor Jesús les dio un énfasis de orden, les dio un énfasis de mandato, y el mandato fue esperar el bautismo en el Espíritu Santo. Quedémonos con este pensamiento. Si los apóstoles necesitaron el bautismo en el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros no lo necesitamos? Ahora bien, la Reina Valera 60 habla del don prometido por el Padre. La Nueva Traducción Viviente habla de el regalo que les prometió. Don y regalo son sinónimos. Un don es un regalo, algo que se ofrece. Lucas se refiere al don prometido de muchas maneras, con muchos términos. Sin embargo, de todas las descripciones que él hace acerca del don, la que más resalta y la que más usa es la promesa del Padre. Se refiere al don como la promesa del Padre. Una promesa que Dios Padre ha hecho. Esto tiene ciertas implicaciones. Y entre ellas es que este regalo que ha sido prometido por el Padre es algo que Él quiere darnos. Es un regalo, no una recompensa. Y esto significa que no necesitamos o no debemos tratar de convencer a Dios para que nos dé ese regalo. Porque Él quiere dárnoslo. Es una promesa del Padre. Él prometió darlo. Y es un regalo, lo cual significa que no depende de ninguna manera de nada de lo que nosotros hagamos. Y aquí ha habido un malentendido también en este aspecto sobre el don del Espíritu Santo, el regalo del Padre, la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero que hagan esta analogía. La salvación no es una recompensa por obras. La salvación no es por obras. Nadie merece la salvación, ni nadie puede hacer ninguna obra para recibir la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es ahí aparece la palabra, don de Dios, un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Al igual que la salvación, que solo necesitamos recibirla por fe, el bautismo en el Espíritu Santo solo se requiere recibirlo con fe, con gratitud. Nuestra actitud hacia Dios debe cambiar de ser una que está tratando de convencer a Dios para que le dé el regalo, para recibir la promesa, a una actitud de gratitud y gozo porque la promesa es segura para nosotros. Y a esto me refiero porque hay muchos creyentes sinceros en Jesucristo, muchos hermanos sinceros en Jesucristo, que anhelan el bautismo en el Espíritu Santo, lo desean con todo su ser, pero están tratando de convencer a Dios para que se los dé. Tienen una actitud de tratar de convencer, de hacer algo para que Dios les dé el don, y no se puede porque es un don, es un regalo. Si hubiese algo que tenemos que hacer para recibirlo, entonces dejaría de ser un regalo y se volvería una recompensa. Y no funciona así. Los apóstoles habían recibido una promesa de que se les daría un regalo, y lo único que había que hacer era recibirlo con gratitud en el momento en el que el Padre lo envíe. De manera práctica, ¿qué significa esto? Que la fe es lo
único que nos habilita para recibir el don. No lo merecemos, solo lo agradecemos. Lo mismo sucede con el tema de la sanidad divina. Es un regalo por fe a través de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Familia, amigos, tenemos que entender esto, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud. Y si estamos en una actitud de tratar de convencer a Dios, necesitamos pedirle en oración: Señor, cambia esa actitud, activa mi fe de tal manera que yo pueda creer, que yo cambie una actitud de gratitud para recibir la promesa. Y cuando el creyente cambia de tratar de convencer a Dios a simple y sencillamente agradecer con fe esa promesa, miren, la promesa se cumple, el Señor está dispuesto a bautizarnos y el don del Espíritu Santo se derrama en aquellos que tienen una actitud de fe sincera, de gratitud sincera, de gozo sincero, porque tienen asegurada la promesa. Y entonces el Espíritu Santo cae sobre nosotros y ese don llega a nuestra vida. No son méritos. Por eso es que hay unos creyentes que han sido bautizados en el Espíritu Santo y tú dices: ¿cómo? Si yo lo estoy buscando y él no, y el que tiene diferente de mí es que él es mejor que yo. No, no, para nada. Si alguien es bautizado en el Espíritu Santo no es porque es mejor que alguien o peor que alguien o que hizo algo más meritorio. Es un don. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo con gratitud por medio de la fe. La fe no es una obra. La fe es la disposición de nuestro corazón para creer. Es permitirle al Espíritu Santo que tome dominio de nuestra mente y de nuestro corazón para creer lo que Él me está diciendo que es verdad. Y la verdad es que este don es para todo aquel que cree. Más adelante en el sermón de Pedro vamos a ir más de lleno a este tema. Y vamos a ver también en otra lección los pasos que los apóstoles dieron hacia Pentecostés. Pero quiero que te grabes muy bien esto. No trates de convencer a Dios para que te bautice, para que te dé el don, la promesa del Padre. Cambia tu actitud en una actitud de gratitud y gozo y cree que esa promesa del Padre es real y entonces vas a ser bautizado. Muchos no son bautizados en el Espíritu Santo porque ni creen en el bautismo en el Espíritu Santo. No lo creen o lo creen de manera diferente y no lo reciben. Pero el que cree lo recibe. Muchos primero quieren entender y luego creer. Creemos y luego entendemos. No entendimos todo el Evangelio cuando creímos, pero creímos. Y cuando creímos empezamos a entender cosas que no habíamos entendido en el momento en el que nos convertimos. Es lo mismo el bautismo en el Espíritu Santo. Así que mucho ánimo. Si tú no has sido bautizado en el Espíritu Santo, yo te animo a que cambies tu actitud, dejes de tratar de convencer a Dios y empieces a agradecer, pero con fe, no una gratitud fingida, no una fe fingida, eso no la quiere el Señor. Al Señor no lo podemos engañar. Simple y sencillamente: Señor, gracias por ese don hermoso, precioso de su Santo Espíritu, gracias. Y empiezas a dar gracias por ese don hermoso. Allá en la habitación solo das gracias: Señor, gracias. Y entonces el don va a venir, algo va a empezar a fluir en ti y lo vas a experimentar. Cuando lo experimentes, yo te animo a que me cuentes, me digas: pastor, he recibido el don, la promesa del Padre. Es hermoso, de verdad. Muy bien, ahora, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Dice el verso 5, Juan bautizaba con agua,
pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Juan bautizaba con agua. El pastor te puede bautizar en agua actualmente. De hecho, el ministro, el pastor es el que bautiza en el momento en el que nos convertimos al Señor, ¿verdad? Nosotros en las asambleas de Dios, solo un ministro aprobado puede bautizar. Los ministros iniciados no pueden bautizar. Y ellos te meten al agua, te bautizan en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero lo que hay que entender aquí es que ningún pastor te puede bautizar en el Espíritu Santo. Ninguna persona te puede bautizar en el Espíritu Santo. No es la persona la que te bautiza en el Espíritu Santo. Ningún hombre lo puede hacer. Porque muchas veces caemos en el error de, hermano, ponga sus manos y páseme la unción, ¿no? Eso se da mucho en el movimiento carismático. No. El único que puede bautizar en el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, el Señor Jesús, el Cristo en el que creemos, el Cristo que está vivo, el Cristo al que adoramos, el Cristo al que le cantamos, ese Cristo hace presencia y confirma esta fe, regalándonos, dándonos esa promesa hermosa del Padre, derramando el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Dónde vemos esto? En Mateo 3:11. Acompáñame a Mateo en el capítulo 3, en el verso 11. Mateo 3:11. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Dice, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Nota lo que dice Juan el Bautista. Él, ¿quién? El Señor Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así que está claramente en las Escrituras revelado quién es el que bautiza en el Espíritu Santo. No nos equivoquemos. Ningún pastor, ningún ministro, ningún apóstol que se llame superapóstol, quien sea, te puede bautizar en el Espíritu Santo. Solo el Señor Jesús. Solo el Señor Jesús bautiza en el Espíritu Santo.